Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda, una semana que va a ser la del cierre de esta temporada en la que hemos intentado, como siempre, pues ser algo así como un caleidoscopio de la actualidad informativa de Málaga y su provincia, tanto desde el punto de vista regional como nacional. Y bueno, vamos a encarar este último programa pues intentando hablar de eso, de Málaga y de las cosas que más nos pueden interesar. Y para ello, pues vamos a contar con tres periodistas habituales en este programa. Alberto Gómez, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo ha visto esta temporada? Bien, bien, bien. Con ese caleidoscopio, que no sé cómo te ha salido la palabra 5 sílabas ahí de golpe. Bien, bien, está en forma. Claro. Eso es para demostrar que estamos en forma, Ana. Maneja. ¿Qué tal ha visto el caleidoscopio informativo? Muy bien, muy caleidoscópico. Caleidoscópico, En orden, es una variedad. ¿Y Javier Recio? Hola, buenas noches. He visto una temporada bastante animada, la verdad. Pues que sepan que ya estamos preparando la siguiente, la de la vuelta del verano, que vamos a introducir alguna serie de cambios. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar con Alberto, Ana y Javier de Málaga y sobre todo de lo más cercano. En esta ocasión, en este último programa de la temporada, como les decía, vamos a hablar de Málaga capital, que últimamente está como muy agitada la actualidad informativa del ayuntamiento, y lo vamos a hacer pues con una de las concejales con más proyección y con altas responsabilidades también, como de nosotras, que es la primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Predesiles. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Tenía yo que entrar también ese caleidoscopio, ¿no? De invitada. A ver, ¿quién no ha dicho la palabra caleidoscopio? ¿Quién no la ha dicho? Yo no lo he dicho. No la ha dicho. Caleidoscopio. Venga, ya hemos hecho, venga, el pleno. Que tenemos muchas ganas que viniese, pero bueno, por una serie de problemas de agenda no podía venir, pero ya cerramos esta temporada. Pues un placer de compartir, además ya en el punto y final, ¿no?, a esta temporada, y ya, bueno, digamos, pues preparamos. Punto y seguido. Nos gusta punto decir punto y seguido. Fenomenal. Punto y aparte no nos gusta mucho. No, ¿verdad? No me gusta el punto y aparte. Punto y seguido, preparando lo que es el inicio ya de la siguiente, ¿no? Sí. Soy la primera de la siguiente. Sí, lo hacemos también el día en el que empieza una campaña electoral de las elecciones europeas, que uno tiene la sensación, no sé si comparte o compartís, ¿no?, esta sensación de que todavía cuesta mucho trabajo percibir las elecciones europeas como algo cercano, ¿no?, y algo importante, ¿no? Bueno, desgraciadamente sí, parece que las elecciones europeas como que nos quedaban más lejos, y sin embargo ahora están más cerca que nunca, porque lo cierto es que, sobre todo desde que el gobierno decide no cumplir con esa encomienda constitucional de elaborar unos presupuestos generales del Estado, pues resulta que las autonomías y también los ayuntamientos dependemos muy mucho de esos fondos para poner en marcha muchos proyectos, ¿no? De hecho, nosotros hemos presentado proyectos en el ayuntamiento por importe de cerca de 200 millones de euros. En términos de cofinanciación, cerca de 180 millones hemos conseguido pues para poner, como digo, en marcha muchos de esos proyectos que hubieran sido imposibles sin esa aportación ¿Qué periodo económica. de tiempo, más o menos? Bueno, pues desde que se pusieron en marcha los Next Generation, o sea, llevamos 3 convocatorias casi de fondos europeos. Por tanto, digo, ahora más que nunca los ciudadanos tienen que ser conscientes de que Europa nos queda más cerca que nunca, y para nosotros pues son unas elecciones importantes porque se celebran en un momento, yo creo, de debilidad, desde mi punto de vista, del Partido Socialista, no solamente en la provincia, también en la región, y bueno, pues también porque aspiramos a ganar por primera vez esa elección europea. Lo cierto es que en las 5 anteriores no hemos ganado, y es cierto que tenemos esa aspiración a nivel regional y, como digo, a nivel local. Pero no tiene la sensación, y os traslado también esta reflexión, de que como todo se ve en clave política, ¿no?, pero política en el sentido de confrontación, parece que el discurso, todo eso que nos está comentando, de la importancia que tiene Europa, y también en mucha legislación y en mucha normativa, queda como un poco al margen, ¿no?, y estamos siempre en la confrontación política, ¿no?, y sobre todo ahora, ¿no?, que a mí nos gusta decir a nivel de Madrid más que nacional, porque es verdad que esa confrontación no se traslada luego, por lo menos en Andalucía no se vive con tanta intensidad. Se está viviendo desde esa confrontación, ¿no?, esa polarización. Bueno, se está viviendo la polarización porque además se está confrontando en absolutamente todo. Ahora llevamos unos días pues muy convulsos en política exterior.
a mí siempre me hace mucha gracia cada vez que no, de alguna forma no insisten en algunas cuestiones, ahora con Milei, por ejemplo, que dicen el Partido Popular tiene que posicionarse, y me resulta muy curioso cuando nos mantienen al margen de absolutamente todas y cada una de las decisiones que se están adoptando, por ejemplo, en temas de política exterior, algunas de ellas muy importantes y de muchísima repercusión. Bueno, eso como el reconocimiento de Palestina como Estado, ¿no? Correcto. Por ejemplo, sin tener una interlocución válida, porque ¿quién va a ser tu interlocutor en ese Estado? ¿Va a ser el grupo terrorista? No sé. Pero hablamos, por ejemplo, ahora, ¿no?, de la retirada de la embajadora de Argentina. Bueno, tenemos, en este momento somos el segundo país con mayor inversión en Argentina, por tanto, esa decisión afecta sin duda a los intereses económicos de grandes empresas y sobre todo de muchas familias que también viven de eso. Pero un pequeño inciso, o sea, apoyar el Estado palestino no significa apoyar a Hamás ni al terrorismo. Es que no sabemos, yo creo que no se puede identificar. No sabemos ni cómo ni de qué manera. O sea, a eso me refiero. No, ¿no? Que, yo estoy de acuerdo con Elisa, porque claro, apropiadas. España reconoce a Palestina, pero ¿qué reconoce? ¿Qué territorio reconoce? Es un Estado que no tiene territorio, no tiene ni capital. Están reivindicando que sea Jerusalén. Al final tú le estás dando un premio y se puede interpretar a Hamás, que es un grupo terrorista, porque el que tiene la guerra y el que tiene el conflicto con Israel... No se puede identificar el apoyar el puede... reconocimiento del Estado palestino con apoyar a Hamás. Sí, pero Manolo, en el momento en el que se está, sí se puede interpretar de esa manera. El problema, yo no estoy en contra de que se reconozca a Palestina, pero yo creo que el momento es completamente inoportuno cuando Hamás sigue teniendo a 100 y pico rehenes israelíes y cuando provocó la matanza que provocó Eso no quiere decir que defienda después la política de Israel, que es verdad que están matando de forma indiscriminada a muchos Puede ser el peor momento o el mejor momento, depende de cómo se vea. Todo depende del prisma y del enfoque de ese caleidoscopio. Sí, bueno, de momento, de los grandes países del mundo, digamos que España, si le metemos en ese como gran potencia, es el único país. Ni Estados Unidos ni los grandes de la Unión Europea han dado ese paso. Es decir, alguien tiene que darlo. También fuimos el tercer país en aprobar el matrimonio homosexual, quiero decir. No es exactamente lo mismo. Pero que no pasa nada por ser el primer La política exterior no es precisamente lo mismo que eso. Pero también es curioso el momento, ¿no? Es curioso el momento en un día justamente en el que, como decías tú antes, Manolo, iniciamos una campaña electoral europea. Yo creo que nadie es ajeno al corte populista de nuestro gobierno, y ya no solamente del gobierno en sí, sino también del corte populista o la deriva populista por la que está discurriendo el Partido Socialista en los últimos tiempos. Por tanto, ¿por qué es este momento? Según Javier y según usted misma, el enfoque sería impopular, una medida impopular, ¿no? Porque se están vinculando ese reconocimiento con cierto reconocimiento a Hamás. Yo no sé, es peligroso, la verdad. No sé hasta qué punto es una medida electoral. La historia es que es decir, el momento me parece oportuno. Política exterior. La tragedia que está ocurriendo en Gaza, quiero decir, los países no pueden ponerse de perfil ante eso. El punto de vista es que se está haciendo política exterior teniendo en cuenta la interior. El problema que está teniendo el Partido Socialista. Correcto. Todo lo hace con estrategia puramente electoral. ¿Por qué hace eso? Para ganarse a los votantes, no del PP, movilizar a sus votantes y a la izquierda. Claro. Y de paso... ¿Pero en qué quedamos? ¿Es una medida positiva que moviliza a votantes o que es una medida impopular que los vincula con Hamás? No, moviliza a la izquierda. Ahora. La política, por desgracia, ya es populista. Moviliza a la izquierda, a su electorado. Pero que en cualquier caso, yo creo que mezclar ambos planos, el de la política interior y la política exterior, pues no ha lugar. Vaya, de hecho, toda la polémica y todas las dos crisis grandes que tenemos ahora mismo abiertas, yo creo que no tiene mucho sentido. Sí que estamos ahora criticando a Milei por haberle dicho corrupta a la mujer del presidente del gobierno, pero hay que recordar que eso también vino... Quiero decir, lo que pasa es que se puede combinar con la crítica a Óscar Puente. Claro. O sea, no hay que hacerse un equipo. Sí, pero que me refiero que hacer política desde dentro no necesariamente implica tener que abrir dos crisis exteriores desde fuera. Y después, con respecto a lo del reconocimiento del Estado palestino, hay mucho malestar, y por eso ha sido también la consulta que ha hecho la embajadora de Israel en España por las declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz en ese vídeo de promoción del Estado palestino, que ha utilizado una frase literal
que dicen que se atribuye a Hamás. No, y eso es lo que ha generado... Que dicen no, que la dice Hamás es el Estado palestino del río al mar. O sea, aniquilar a todos los israelíes. Bueno, y eso lo dice Hamás. Vale, si no, no discuta lo que son hechos. No, bueno, es que me parece, o sea, ya sugerir que Yolanda Díaz, en fin, está insinuando poco menos que hay que aniquilar a parte de la población israelí. Porque coincide en una frase. Porque la misma frase parece que todo Hamás. Sacarlo de un contexto. No, contexto estoy bastante impresionado la misma frase con esta que primera Hamás. parte del debate. Ya está. A partir de ahí, a ver, piensa lo que quieras. ¿qué ha pasado esta mañana? Yo creo que es fácil condenar la tragedia que está ocurriendo en Gaza, condenar el ataque de Hamás, condenar también la respuesta desproporcionadísima de Israel y reconocer a Palestina como un Estado. Quiero decir, y ya luego, o sea, que no nos pongamos ni siquiera de acuerdo en eso es triste, la verdad. Bueno, hoy, pero es que no os ponéis de acuerdo ni entre los que opináis de esta manera, porque esta mañana, por poner un ejemplo de esta misma mañana, por si no la habéis seguido, ha sido un esperpento la Comisión de Seguridad, de Derechos Sociales, el partido de Con Málaga, auspiciado en este caso por el representante de Podemos, Nico Eguiglia, había hecho una convocatoria masiva de estos estudiantes que están haciendo esa acampada, en este caso en la Biblioteca General de la Universidad de Málaga. Era precisamente para defender la postura del gobierno, ¿no?, en esa iniciativa, y no sé si lo habéis seguido, allí se ha evidenciado precisamente esta discrepancia con la propia posición del gobierno. Allí los estudiantes que venían a defender precisamente en este caso el reconocimiento del Estado palestino, lo que le ha venido a decir a Nico Eguiglia es: eres como todo, eres como tu gobierno, eres un aprovechado. En este caso le decían auténticas barbaridades, tanto es así que incluso el presidente de la comisión del Partido Popular ha tenido que salir en defensa del representante de Podemos. Le decían pues exactamente lo que estoy diciendo. Usted se está aprovechando porque luego dentro del gobierno tienen otra serie de políticas que son totalmente incompatibles con precisamente este reconocimiento, y tiene que ver, por ejemplo, con la compra de armamento, en fin, tantísimas cuestiones que son incompatibles, incoherentes con con esta puesta en escena y este buenismo, en este caso, que asume el señor Pedro Sánchez. La política exterior siempre, es decir, es muy difícil, tiene tantos matices, ¿no?, que la política exterior siempre ha estado un poco en un nivel digamos, elevado en cuanto a la gestión política del día a día, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo te di la razón, Alberto, de que puede ser ese argumento que tú dices, pues absolutamente defendible, pero no es fácil combinar todas las posiciones, ¿no? Entonces, yo me imagino que la política exterior hay que combinar. Y que siempre ha habido un gran consenso, en general, en torno a la política exterior, porque se entendía que era política de país. Lo que pasa es que la política exterior trabajada o tratada como se está haciendo en estos últimos tiempos es una absoluta irresponsabilidad. Y hablo, por ejemplo, en este caso, ya el señor Milei, con independencia de lo que este señor haya dicho o no, que a mí me parece, bueno, pues un comentario tan populista como muchos de los que hace el señor Sánchez. Decía, a mí me parecen dos patas para un banco, hablando de forma coloquial. Los dos representan lo mismo. En este caso, Vox, esos de la ultraderecha, se lo han puesto, como ellos dicen, ¿no?, se lo han puesto en bandeja al señor Sánchez en este caso, le han puesto el enemigo y pues le están dando la herramienta perfecta para que se trate, como digo, la política exterior, no de forma responsable, de forma coherente, pensando en los intereses que tenemos contraídos entre distintos países, como en nuestro caso con Argentina, entre otra serie de países también sudamericanos, y que se esté ahora mismo pues tratando la política exterior de esta forma, ¿no? Es un poco irresponsable, incoherente y desde mi punto de vista yo creo que hasta preocupante. Sí, bueno, yo creo que son dos temas absolutamente distintos, el de Palestina y el de Argentina. Lo de Argentina viene derivado de una metedura de pata impresionante de Óscar Puentes, como tantas otras, porque me parece el Doberman del gobierno. El gobierno, en vez de rectificar, pues lo que ha hecho ha sido tirar para adelante, y luego, bueno, pues Milei me parece lo mismo que Óscar Puentes, pero en Argentina. Exactamente. Total. Bueno, vamos a bajar un poquito, no hemos ido directamente en el debate. Mira que ha empezado diciendo que vamos a hablar de Málaga Capital, que hemos acabado hablando de Argentina. Pues luego volveremos a hablar de la elección europea, pero bueno, uno de los asuntos que está acaparando la actualidad, yo diría, la atención informativa en el micromundo del ayuntamiento, es el caso de Smasa, ¿no?
sobre todo primero, porque está judicializado, porque hay una crisis política, ha generado una polémica entre los diferentes grupos municipales y efectivamente porque está judicializado por una mala praxis, por llamarlo de alguna forma, porque todavía está, se está juzgando por parte en la construcción del aparcamiento de Echeverría del Palo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque, digamos, todo el foco está puesto especialmente en esa supuesta, ¿no?, falsificación de un documento que era necesario para que el proyecto saliera adelante y, bueno, y que pone el foco en el gerente de Smasa. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, vamos a ver, hay diferentes cuestiones, algunas de ellas están judicializadas, otras de las cuestiones se están resolviendo, se están investigando en el ámbito interno a través de un expediente de investigación interna que todavía no ha resuelto, que todavía no ha emitido el informe. Hay cuestiones que incluso está estudiando, analizando desde sus conocimientos técnicos la propia concejala, y hay asuntos que están en investigación policial. A mí sí que me gustaría dejar claro algo que yo creo que no queda claro, desgraciadamente, porque la oposición, bueno, pues como ha hecho tantísimas veces, ¿no?, está, bueno, pues aprovechando este asunto para desinformar, desgraciadamente para mentir, y miente en este caso a sabiendas, digo a sabiendas porque tenían la declaración policial, la tenían incluso antes de que fuese pública. De hecho, nosotros en el próximo pleno extraordinario, el pleno que vamos a celebrar el próximo lunes, le preguntamos expresamente a los señores de la oposición, al señor Daniel Pérez Morales, quién le ha dado esa información que estaba todavía en el ámbito privado de la investigación policial. Bueno, al margen de esto, las cuestiones que están judicializadas, que tienen que ver con una causa principal, a colación de una denuncia que hizo una de las trabajadoras. Ella planteaba, por supuesto, presunto acoso, esa es la causa principal, exacto, está laboral, está judicializado, y a mí, como digo, me gustaría aclarar un asunto, y es que hablamos de cuestiones administrativas, en ningún caso estamos hablando de cuestiones que impliquen ningún tipo de conducta delictiva, ningún tipo de corrupción, corruptela. O sea, falsificar bueno, un documento. La funcionaria llegó a decir en el pleno municipal que si hacía todo lo que le pedía Manolo Díaz, que terminaría en la cárcel. Bueno, ese es un asunto que está judicializado, pero que lo llegó a decir en pleno, que no la es... justicia depurará pues la responsabilidad. No se puede decir todavía que sea exclusivamente administrativo. Por eso hacía diferencia a ambas cuestiones, porque lo que está sonando en los últimos días son esas cuestiones administrativas a las que aludo a colación de una declaración que hizo la concejala en sede policial y que son, digamos, la causa a la que se ha aferrado la oposición para hablar de corruptelas, para hablar de, bueno, pues de supuestas mordidas, para hablar de supuestos precios, sobrecostes, en definitiva, corruptelas. Bueno, el coste del aparcamiento Pío Baroja ha sido 30% más. Pero no hablamos de sobrecoste. Vamos a ver, en el aparcamiento de Pío Baroja lo que hay son unidades de obra que no aparecían en el proyecto original. El único sobrecoste, si se puede hablar de esa manera, que no es así, fue el incremento de precios por motivo de inflación. Es el único precio dentro del contrato original que sufre un aumento, un incremento. Pero todas las unidades de obra que se atendieron fundamentalmente en la cubierta, que fue, bueno, pues de alguna forma la actuación que hicimos a favor de la comunidad educativa del Colegio Valle Inclán, por, de alguna forma, cumplir con el compromiso de vamos a satisfacer, de alguna forma, los perjuicios que habéis tenido durante la ejecución del aparcamiento. Nos comprometimos a ejecutar esa cubierta y durante la ejecución de la obra, la comunidad educativa fue solicitando a la Smasa distintas unidades de obra que no aparecían previstas en el proyecto original. Eso no son sobrecostes, eso son unidades de obra que no aparecían en el proyecto original y que de alguna forma se han querido atender por parte del ayuntamiento. Más allá de eso, que me parece bien que eso se... Sí, pero es importante tiene que dilucidar en el ámbito judicial, si yo lo que ya está judicializado. A mí, políticamente, me da la sensación que ustedes no están apoyando al gerente de Smasa. Y si no, yo aprovecho para decírselo ahora de una manera muy concreta. ¿Ustedes apoyan o no apoyan a Manolo Díaz?
Nosotros apoyamos el principio de presunción de inocencia de Manolo Díaz y de todo el mundo. Lo hemos tenido en otras situaciones en las que hemos vivido también estas mismas, de alguna forma, acusaciones de parte fundamentalmente de la oposición a algunos compañeros. Por cierto, algunas muy duras que todavía estamos esperando. Como Teresa Porras, ¿no? Como Teresa Porras, como Paco Pomares, como algún gerente, José Cardador, por ejemplo, de la Agencia de Urbanismo. Todavía estamos esperando esa disculpa de todo ese, hablando de ahora esa palabra tan famosa que ha puesto tan de moda el presidente del gobierno, ¿no? Del fango político en el que se mueven divinamente los compañeros de la oposición en esta ciudad. Como digo, Manolo Díaz y la justicia aclarará la situación y estamos convencidos de que nos volverá a dar la razón. Sí, pero estamos sabe usted convencidos. que siempre hay ámbitos también de responsabilidad política y responsabilidad judicial. ¿Manolo Díaz puede temer por su cargo a corto plazo o a medio plazo? Yo le recuerdo lo que dijo el alcalde el otro día, que además fue absolutamente claro y taxativo cuando le hicieron esta misma pregunta. Usted apoya, y dijo, yo haré exactamente lo que diga mi delegada de Tráfico y Movilidad, en este caso la vicepresidenta que dijo que Manolo Díaz, el gerente de Esmasa, tendría que defenderse él mismo. O sea, de los cargos que se le imputan. Hablaba de si en algún caso había... O sea, si hay acoso laboral o hay falsedad documental, que son dos de los presuntos, ¿no? Irregularidades o delitos de los que se tratan, la propia concejal dijo que tendría que ser... Ya ha habido, de hecho... posibles que no son. Es que esto es importante aclararlo, es que no hay una causa penal. En este momento no hay causa penal, ni en contra del gerente. Hay una investigación. Hay una investigación policial y por circunstancias, insisto, administrativas, no penales. Es que estamos hablando de cuestiones diferentes. Y eso es importante aclararlo, porque, insisto, la oposición se está encargando de que la... Pero es que hay varios planos, pero no hay varios planos. Presentó una denuncia en la Fiscalía. Se personó el otro día, hablaba de personarse en una causa. Bueno, pues volveremos a estar en una situación muy parecida a todas estas que hemos vivido ya. Y bueno, pues afortunadamente, o desafortunadamente, mejor dicho, para la oposición de esta ciudad, este ayuntamiento es ejemplo de transparencia y de buen gobierno. De hecho, la información... Bueno, de transparencia, la comisión de transparencia ya, la han eliminado. No la han eliminado, no se eliminó, se incorporó dentro de la... Es un eufemismo eso. No se ha claro, sí, hombre, la han eliminado. Se ha incorporado en otra comisión. O sea, aclaremos a los espectadores, había una comisión de transparencia en la cual, pues, entre otros muchos casos, salieron el del Museo de la Gema, ¿no? Y entonces lo que ha hecho el ayuntamiento es que en vez que haya una comisión de transparencia, incorporar esa investigación o esa comisión dentro de otra comisión. Es como cuando relegan igualdad en algún ministerio o en alguna consejería a otra macroconsejería, bueno, pues no la están eliminando, pero es una forma de barrer debajo de la alfombra. En absoluto, porque los temas que se llevaba a la comisión de transparencia la puede llevar perfectamente esta comisión en la que se inserta. O sea, no estamos vetando la posibilidad o la oportunidad Por cierto, sin que la oposición supera nada. No, la oposición votó a esa constitución de las comisiones. Sí, pero... Cuando en su día claro, bueno, pues ahí debería la oposición hacer su trabajo, si es que ahora se están enterando, porque resulta que ellos sí votaron la composición de las comisiones. Claro, pero bueno, hay que darle también información en cualquier caso, volviendo al tema de Esmasa, ya le ha costado también el puesto al jefe de obras. Bueno, el jefe de obra presentó su dimisión. Fue invitado a presentar su dimisión, fue extinguida la relación laboral. Elisa, vamos a ver, si queremos utilizar eufemismo, vamos a utilizarlo, porque además casualmente el jefe Qué casualidad, ¿no? Que le hiciera... Claro, y casualmente el jefe de obra también... que había cometido, de alguna forma... Y también casualmente el jefe de obra era el que sustituía a la funcionaria que casualmente ha denunciado por acoso laboral a Manolo Díaz. Entonces, él reconocía con esa dimisión, reconocía que había cometido errores de procedimiento y así lo trasladó, reconocía que había cometido errores de procedimiento. Insisto, que no son delitos, tampoco por parte del funcionario, pero es que en este caso el que dimite es un funcionario, que es el responsable precisamente de esos errores de procedimiento que ahora se están estudiando y se están analizando. Bueno, los funcionarios no dimiten, pero bueno... dimiten de su cargo, Claro, de su cargo. Bueno, yo creo que el caso del gerente... Bueno, a todo esto caso no es.
Bueno, caso no es. este asunto No, periodísticamente podemos llamarlo caso, ¿eh? Bueno, queda más... Yo creo que es fruta madura, en el sentido... Pero bueno... Vamos a tener tiempo de debatir el lunes porque hay un pleno extraordinario en el que hemos presentado una moción, porque además es de justicia reconocer, tanto que hablamos siempre de memoria histórica, ¿no? Al final parece que la memoria histórica solo vale para algunas cosas y para otras es memoria selectiva, pero en esa moción vamos a, de alguna forma, hacer memoria histórica también de cómo nos encontramos esa empresa, la que ahora tanto critican, ¿no? Cuando se constituyó la empresa en el 85, cuando cogimos la empresa, el gobierno del Partido Popular, 10 años más tarde, con una deuda de más de 530 millones de euros, es decir, una sociedad que estaba a punto, o una empresa que estaba a punto de disolverse, que estaba a punto de entrar en quiebra, también en el marco de un ayuntamiento absolutamente endeudado, y como a día de hoy pues hemos ejecutado 53 aparcamientos. Eso es mezclar churras con merinas, perdona. No, es importante. No puede decir que por un asunto concreto que pueda haber una actuación que ya veremos si llega irregular, al decir, bueno, sí, pero es que hemos hecho 500 aparcamientos. Sí, pero si usted ha cometido esto mal, lo ha hecho mal. Eso no, ¿qué está justificando eso? Por si hay un error. En absoluto. Lo que estoy poniendo encima de la mesa, porque además es de justicia, es que la imagen que se está ofreciendo, con respecto a muchos comentarios que se está haciendo por parte de la oposición, de la empresa, de la Sociedad Municipal de Aparcamiento, va a encontrar no solamente la imagen de la empresa, también de la plantilla de la empresa. Pero eso es mezclar. Eso es como que cuando se ataca a Begoña Gómez parece que se está atacando a España. No, mire usted. Eso no tiene nada que ver con la plantilla. ¿Cómo ha cogido? Sí, él ya ha metido ya la visión caleidoscópica de la actualidad, ¿eh? Bueno, porque ahora hablar de democracia es hablar de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Si me permite la expresión, ese melón lo abrió la propia concejal cuando dijo que había procedimientos, había cierto y además Trinidad Hernández fue muy dura en sus primeras declaraciones y después ha ido echando para atrás. Ella habla de la herencia recibida cuando ustedes llevan gobernado 25 años, un poco irrisorio. Y la herencia recibida me refería cuando cogimos la empresa. Llevaba 10 años de vida y estaba ya 25 con años 530 millones de euros. Bueno, pero es que ahí es donde me refería, ¿no? Que hemos dado la vuelta a esa empresa de la que ahora se dicen cosas tan injusta. Y por eso yo digo que la importancia de hacer esa iniciativa... Respetando, por supuesto, la presunción de inocencia, y vamos a hacer una parada, una pausa. Respetando la presunción de inocencia hay que ver la habilidad del gerente de meterse en jaleo, porque no es la primera vez que se mete en jaleo. Pero bueno, le vamos a pedir que siga con nosotros, a ustedes también, y volvemos en unos segundos, que vamos a hacer una pausa para la publicidad. Reanudamos nuestro paseo informativo por la Alameda en esta mesa de actualidad. Estamos hablando con la primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Sile, además portavoz del Partido Popular en Málaga, y también con los periodistas Alberto Gómez, Ana Pérez Brián y Javier Recio. Y bueno, habíamos pasado ya, habíamos hecho punto y seguido, del asunto de Smasa, ¿no? Que yo creo que lo vamos a dar por cerrado, y por lo menos en este debate, y nos gustaría hablar ahora sobre qué va a pasar en la pastilla de la Astoria. Ha habido un concurso con una propuesta, digamos que atrevida, más que atrevida, llamativa, ¿no? Es un gran cubo que ha despertado pues cierto debate, ciertas discrepancias. ¿Cuál es la posición del Ayuntamiento en este sentido? Bueno, nosotros convocábamos el concurso de ideas y pues aunque se ha hecho la selección por parte del comité de expertos que formaban esa comisión para la selección del proyecto que ellos entendían que era el ganador en este caso, que además es un estudio de Barcelona. Nosotros al final la arquitectura es siempre muy subjetiva, ¿no? A mí me gusta, que a otro no, al final, ellos plantean un proyecto que han intentado que sea muy, además así lo defendía el
el estudio de arquitectura, querían que fuera muy amable con el entorno, que tuviera una altura de alguna forma respetuosa con las vistas, que tuviera bueno, pues una piedra que además es la que va a revestir o revestirá el futuro edificio, si es al final el que se pone Eso en le marcha, quería en preguntar. ejecución. El hecho de que haya ganado el concurso no significa, que eso se sea. Explícalo un poco. Efectivamente, bueno, de hecho sobre este mismo edificio, sobre este mismo emplazamiento se han hecho ya 2 concursos de ideas, ¿no? Pues se plantea este concurso para ver cuál es la visión que tienen sobre el entorno, sobre el espacio, los principales estudios de arquitectura, y luego, bueno, pues ya se verá. Pero digamos que todavía no está decidido ni todavía siquiera no está la adjudicación definitiva, ni siquiera del exacto. Pero personalmente le gusta. Mójese un poquito. A mí personalmente me gusta, y el gusto es que al final es Sí, muy no, subjetivo. Yo Sí es cierto que he visto mucha polémica en torno a, bueno, pues a que es un cubo, bueno, incluso a la altura. Para mí la altura me parece bastante respetuosa, como digo, y cómo defiende el estudio con el entorno, pero bueno, al final es cuestión de gusto. Yo entiendo que hay gente pues que le parece que un cubo en esta zona no había es una normal. opinión del arquitecto Ruiz Padrón que bastante interesante, que decía que la combinación del cubo de esta propuesta, ¿no?, en la pastilla del antiguo Cine Astoria Victoria, el llamado hotel, decía más textualmente, el conocido como el Hotel de Piqué, y también la actuación del Neo Albéniz, van a ser 3 cubos que difícilmente van a encajar en un espacio, digamos, con tanto atractivo, ¿no?, por la falda de la Alcazaba, por todo lo que... De hecho, el estudio defendía el revestimiento que hacen a ese edificio precisamente para que sea una conexión o esté vinculado con el teatro romano. Lo visten de piedra, simulando a que es una continuidad del teatro romano. Como te digo, al final eso es un tema de gusto. Eso es muy coger el rábano por la hoja. Eso al final es un cubo que cierra completamente la visión de la plaza. Absolutamente. Sí que es cierto que había un debate al principio sobre si queríamos cuarta pared o no queríamos cuarta pared. Pero un cubo... Yo siempre he defendido el proyecto de devolver la plaza a su situación originaria, ¿no?, que era pues una plaza cerrada, con ese edificio. Ahora, a mí digamos, el proyecto seleccionado personalmente me gusta, pero entiendo que bueno... Javier era de los partidarios de no hacer nada, ¿no? No, yo no decía eso. ¿No? Que te hubiera gustado no solo, sino demoler hasta la Albéniz. Pues yo quería demoler al Albéniz para que se quedara toda la vista de la Alcazaba. Pero a mí de este asunto lo que realmente me preocupa no ya es si me gusta o no el edificio. Para mí, ¿qué es lo importante? Lo importante es la de años que llevamos con el Astoria, que no se hace absolutamente nada. Y la propia teniente alcalde acaba de decir que, bueno, que aunque haya un concurso de ideas, eso no quiere decir que se vaya a hacer eso. Pero el uso sí está definido. O sea, yo hablaba del proyecto de arquitectura, pero el uso, como bien sabéis, sí está definido. Sí, además, lo entendemos como lleva precisamente decidido? la continuidad del Neo Albéniz, que también ha empezado ya la obra. ¿Desde cuándo llevamos con el Astoria en esa situación? Bueno, afortunadamente podemos hablar del Neo... Perdón un segundo. Eso creo que es uno de los grandes fracasos del alcalde de Málaga, porque lleva muchos años con el Albéniz, que se gastó una auténtica millonada. 20 millones de euros. Y que no sabe lo que hacer. Bueno, yo creo que el uso está totalmente definido. Es que el uso lo ha definido varias veces el alcalde ya. Va a ser la propuesta que además llevamos en programa electoral, que yo insisto siempre que es el contrato que tenemos. ¿Usted asegura que aquello va a ser? Va a ser un edificio, está así definido en nuestro programa electoral, dedicado a la danza. Un espacio cultural que además va a servir también de complemento pues a todo un entorno cultural. De hecho, insisto, acabamos de iniciar la obra del Neo Albéniz, que van a servir también de complemento al teatro, que van a servir de complemento, en fin, a un emplazamiento que ha quedado con diferentes equipamientos culturales de referencia. ¿Pero no les preocupa esa imagen que da la valla desde hace tantos años? Bueno, por eso estamos trabajando. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, estamos debatiendo sobre la Astoria Victoria porque en su día se hizo la apuesta por la ciudad, porque esa era una propiedad privada, no era propiedad municipal, y afortunadamente hicimos nuestro ese emplazamiento tan singular de la ciudad porque entendíamos que era importante que ahí hubiera un equipamiento de referencia, no algo privado. Por tanto, es un debate que afortunadamente se produce porque el alcalde hizo esa apuesta económica también. Sí, lo que pasa es que desde el año 2015 que se tira la Astoria hasta ahora hemos pasado por un mercado gourmet, que también durante muchos años fue mercado gourmet, después el proyecto de Antonio Banderas y Pepe Seguí, que tampoco se hizo porque después Antonio Banderas se sintió maltratado por la ciudad. Hemos
hemos hablado absolutamente de tantas cosas, hemos hablado de un espacio para la Orquesta Filarmónica de Málaga, da la sensación de que no tienen ni idea de qué hacer ahí. Museo de museo, se dijo también, vamos a hacer un museo de El museo. problema Entonces, es que a la hora que pero, ha sufrido muchos retrasos por muchas circunstancias que han sido... No, por muchas circunstancias yo creo que es que no se sabe lo que se va a hacer ahí. Y entonces eso también genera una especie de inseguridad jurídica, porque además acaba de decir que... no sé, más de 10 años después de empezar a acariciar la idea de que fuera un centro cultural, todavía estamos en un concurso de ideas. Es que es la tercera vez. Pero lo importante es que está definido el uso, Elisa, insisto. que sí, que podemos Que va a ser un proyecto que sigue caminando. Una pregunta, imagínese que ahora hay una nueva propuesta en la que dicen, oye, pues ese espacio puede ser otro digamos, contenedor cultural, otra apuesta cultural. ¿Estaría el ayuntamiento abierto a esa posibilidad? Pues mire usted, eso se lo tiene que preguntar al alcalde y a la concejala, en este caso de Cultura, que es la que de alguna forma está gestionando, bueno, pues todos los emplazamientos culturales, que muchos van a ser de nueva incorporación, y bueno, pues sería cuestión de reubicar ese futuro proyecto en otra zona, pero pues insisto, eso tendrían que preguntarlo al alcalde y tendríamos que ver la calidad del proyecto. Se lo preguntaremos. Vamos a pasar de la historia al auditorio, ¿no? Que es otro proyecto que lleva, es verdad que la pandemia, ¿no? Creo que... Bueno, la pandemia y la crisis, sobre todo la crisis de 2008. Que parece que el alcalde está intentando reactivar. El otro día hizo un viaje a Madrid, habló con Cultura, volvió diciendo que tenía un acuerdo y Cultura le dijo, un momento, que no es... ¿Se fue de ligero el alcalde? Bueno, el alcalde no es que se fue de ligero, el alcalde contó de forma transparente qué es lo que sucedió en el ámbito de esa reunión. ¿Qué ocurrió? Pues que posiblemente no se acordó la forma de comunicarlo, de trasladar esa información. Y el alcalde, de forma, insisto, transparente, inocente, en una rueda de prensa... Bueno, inocente. Le preguntaron los periodistas y el alcalde, insisto, de forma transparente dio esa información. Dice, por cierto, acabo de venir de Madrid y de hablar de la... El alcalde dio... Si hubiera ocurrido al revés, ustedes lo hubieran acusado de deslealtad institucional. Bueno, lo hemos vivido, ¿Y cómo le ha sentado? Bueno, pues por eso lo hemos sufrido, pues no entiendo el enfado en este caso del Ministerio, cuando el alcalde lo que ha dicho es lo que se habló en el seno de esa pues supone una deslealtad institucional, quiero decir, es el Ministerio de Cultura efectivamente quien tiene que pone dinero que comunicar el dinero que pone, cuándo lo pone y cómo lo pone. De lealtad institucional que nosotros estamos muy acostumbrados. Y solo hace falta echar un vistazo también a otra polémica reciente. Pero lo que yo no concibo es que por un problema de comunicación, si hay un acuerdo que no lo sé, se rompa. Eso para mí sería gravísimo. Es que no sabemos, quizás por eso te digo verbal que tiene que materializarse ahora en una serie de documentos. Por eso te digo que si efectivamente se llegó a un acuerdo y ahora se han mosqueado en Cultura, porque lo ha dicho el alcalde y no Cultura, me parece muy grave. Pues flaco favor nos ahorra el alcalde, entonces. También, perdona. Hombre, si hay un acuerdo, hay un acuerdo, con independencia de que se filtre uno u otro. Otra cosa es que no haya el acuerdo. Eso es otra cosa, que efectivamente no hubiera el acuerdo. Que el alcalde lo hubiera dado por hecho cuando no estaba cerrado. Eso el alcalde dio la información de cuánto había acontecido en esa reunión. Y lo hizo de forma transparente. Y entiendo que un gobierno, un ministerio en este caso, no puede cuestionar su voluntad política simplemente porque no se haya acordado la hoja de ruta en cuanto a la comunicación de ese acuerdo. En fin, si eso... Tendrá algún documento entonces el alcalde para demostrar que efectivamente ese acuerdo está ahí, ¿no? No simplemente su palabra. Es que fue fruto de una conversación que tuvieron y de una reunión interna que tuvieron... Fue un acuerdo verbal. Bueno, claro, como ocurre en las reuniones. Yo me reúno todos los días con un montón de gente y mi palabra entiendo que es suficiente. ¿Y le parecería bien que nada más salir de ese despacho, con quien se reúna, diga lo que cuente lo que sin que se haya plasmado todavía en un documento oficial? Claro, es que me puede molestar o no, porque tampoco se concretó la forma de comunicarlo. O sea, si al alcalde le hubieran dado una hoja de ruta en cuanto a trasladar ese acuerdo, pues seguramente el alcalde hubiera cumplido... Ha pecado de imprudente el alcalde en este caso. Pero ha pecado de transparente. Para mí es inconcebible que porque hay un mosqueo por la comunicación se rompa un acuerdo. Tampoco sabemos si eso es verdad. No es que estamos moviendo en el terreno de la hipótesis.
Es que ha sido muy imprudente. No, perdona. Ha sido imprudente. Estamos de acuerdo que es una hipótesis. estamos de acuerdo que el gobierno debería participar en el auditorio. Hombre, Sí, claro. indudablemente. O sea, a partir de ahí ya puede haber Indudablemente. peleas, Pero como en puede haber- tantas otras cosas, ¿no? Como es incomprensible que no esté participando en el tejado de la catedral, siendo el principal referente del patrimonio de nuestra provincia, como tampoco es de recibo que no esté defendiendo el tren litoral, como, en fin, tantísimos proyectos que están guardados en el cajón, que no es de recibo que el ministerio, que los ministerios, que el gobierno de nuestro país no esté afrontando en una ciudad, en una provincia que es motor económico de Andalucía y una de las principales provincias de España. No es de recibo, por tanto, yo espero que en este caso ese acuerdo verbal o esa negociación en el marco de una reunión, que insisto, yo me reúno con mucha gente y cumplo mi palabra, sí entiendo que el proyecto es interesante. En este caso yo creo que es incuestionable que es un proyecto estratégico para nuestra ciudad y que hace falta ese Absolutamente. emplazamiento cultural en Málaga. Pues vamos a pasar a otro proyecto, que este parece que en la campaña electoral estuvo como muy activo y ahora parece que se ha diluido, que es el litoral, todo lo que es, digamos, soterramiento del Paseo de los Curas, la estación intermodal en la Plaza de la Marina y en Vialia. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya no se habla del... Bueno, no se habla porque el se plan está litoral. trabajando un proyecto de envergadura, un proyecto ambicioso, que tiene, como sabéis, varias fases. Tú, de hecho, hacías referencia a la parte, digamos, que sirve para mejor vertebrar el transporte Son las dos metropolitano, estaciones. efectivamente, no solamente el municipal, el transporte de la MT, sino el metropolitano. Y yo creo que ahora más que nunca, viendo también las últimas noticias, Sí. ustedes mismos las publicabais en Sur, ¿no?, de los inconvenientes que están teniendo los usuarios del transporte metropolitano en Muelle Heredia, yo creo que más que nunca se justifica un tipo de intervención de esta envergadura o de esta ambición. En breve vamos a presentar 4 anteproyectos más de este proyecto, por tanto no está muerto, no está abandonado, sino que O sea, se que está sigue trabajando. adelante. Sigue adelante y en breve, Cuando usted habla de en breve... ¿de qué hablamos? semanas. En breve, ¿Semanas? Bueno. Habrá novedades. Pero ahí se han Habrá novedades en repuesto... torno a 4 anteproyectos. Se han repuesto ya de la marcha del ingeniero que lo llevaba, o creo que se llamaba Otaola. Otaola, ¿no? Que yo creo que se fue un poco desesperado porque no veía que eso tuviera mucho piso de salir Bueno, se adelante. fue porque se fue a mejor vida, que es la jubilación, que es la mejor de las Bueno, situaciones ahora, con salud, Bueno, también joven. estaba harto de algunas cosas. Bueno, pero los motivos, yo garantizo, además yo tenía Con algunos ingenieros. cierta relación personal con él y sobre todo una compañera, Penélope, que formaba parte de su equipo y que hoy es concejala, fantástica concejala, por cierto, de Medio Ambiente, formaba parte de su equipo. Bueno, pues fue una decisión personal que ahora está ocupando pues otro técnico que es Pepe Juan Alba, perdón. Alba. El Hijo de Pepe el Alba, también uno... subconsciente La porque es retina del familia, es subconsciente, hijo, porque es hijo. Pepe Alba. Bueno, Pepe Alba es también uno de los referentes también de grandes proyectos que no en nuestra se llevaba provincia, en nuestra especialmente ciudad. bien con Otaola sobre este proyecto. Bueno, yo las relaciones personales, yo si se iban a personales tomar cerveza, no personales. tengo ni idea. No personales, no un tema personal, es un tema Profesional. Profesional. Bueno, yo creo que el proyecto lo tenemos muy claro, el alcalde lo tiene muy claro, es un proyecto, como digo, ambicioso, forma parte de esa segunda transformación a la que aspiramos, que el alcalde tiene en su cabeza. Muchos le llaman megalómano, pero ya le decían megalómano hace 15 años, ¿no?, cuando hablaba de la ciudad de los museos, cuando hablaba de la ciudad de las nuevas tecnologías, y ya decían, bueno, el alcalde habla nada más que de obras faraónicas. Afortunadamente hoy la Málaga que disfrutamos es la Málaga que soñábamos hace 10, 15 años, por tanto ahora es importante ambicionar esos proyectos que formaban parte de esa segunda transformación de Málaga, y hay que ser ambicioso, hay que seguir soñando, por Y supuesto. esos anteproyectos, ¿no?, esos 4 anteproyectos de los que habla, o sea, ¿en qué se van a centrar? Sobre todo en la parte más de soterramiento, la parte de... Yo no voy a hacer No va a hacer- spoiler. no va a hacer como el spoiler. alcalde cuando vino de Madrid, ¿no? Efectivamente, no voy a hacer spoiler para que después no se diga que soy... Va a ser leal, entonces. Digamos bueno, que es posible que el alcalde, al final de esta legislatura, incluso lo hemos escrito alguna vez, que el alcalde ya lleva alguna legislatura en la que no ha habido un proyecto municipal claro al final de la legislatura, es decir, ¿no? Porque también le podríamos preguntar también sobre, se habló mucho de la exposición
que había, ¿no? De la exposición Sí, universal. la Expo del 27. La Expo del 27, no universal, ni mucho menos. La Expo del 27. Era internacional. Internacional del 27, que los terrenos se iban a utilizar, a pesar de que no le habían dado la concesión de la organización de la exposición. Todo eso ha quedado un poco en el olvido. No ha quedado en el olvido, son proyectos que siguen caminando y que... Pero le digo, ¿qué va a poder cuenta? terminar cuando culmine esta legislatura? ¿Qué cree? Porque Bueno, al margen del tercer hospital, que es de la Junta de Andalucía, o proyectos privados como puede ser el Wiking Center, ¿no? Pero aspiramos a muchos proyectos de referencia, pero yo, si me permitís, a mí siempre me gusta insistir en algo que, bueno, que al final parece que no es importante, ¿no? Que es pues todos esos equipamientos que hacemos y que construimos y que dotamos en los distintos distritos de la ciudad, ¿no? La importancia de lo cotidiano. Yo defiendo eso, porque parece que solo es importante o que solo son importantes las grandes infraestructuras, los grandes equipamientos, la referencia de ciudad, pero es que en esos años donde dice Manolo que no hemos presentado grandes proyectos son años donde se han creado nuevas centralidades en muchos distritos de la ciudad, centralidades culturales, deportivas, centralidades también turísticas. En definitiva, yo, que además he llevado muchos años, he tenido responsabilidad de distrito, a mí me gusta enfatizar en eso, ¿no? Que al final de la legislatura espero que tengamos que nos podamos presentar a ese examen, ¿no? A esa evaluación y sean muchos de esos proyectos importantes los que podamos rendir cuentas, pero para mí es muy importante también todas esas nuevas centralidades que forman parte también de uno de los objetivos estratégicos de este equipo de gobierno y que estamos en ello. Elisa, sí, pero es cierto que en la legislatura pasada ya se echó en falta un proyecto emblemático y en esta legislatura, ojo, que ha empezado como quien dice anteayer, pero puede que se eche en falta, independientemente de las inversiones en los barrios, de las nuevas centralidades y de todo ese tipo de inversiones que se hacen de manera paralela a la creación de algo emblemático para la ciudad. Pero es que la legislatura pasada ya la pasamos en blanco. ¿Qué se hizo la legislatura? Bueno, yo el balance de la legislatura pasada para mí, y lo digo con sinceridad, no fue en blanco porque, insisto, hemos incorporado equipamiento de referencia deportivo pues en todos los distritos, pero es que hay muchos proyectos emblemáticos que no forman parte o que no se pueden ejecutar en 4 años, muchos de ellos están caminando y seguirán caminando en esta legislatura. Espero que algunos puedan concluir y podamos rendir cuenta, insisto, y podamos presentar, a mí Manolo, pero hay muchos que proyectos de envergadura necesitan un tiempo de maduración y desgraciadamente algunos son de muchos años. Yo a mí, Manolo, escuchando a Elisa, cada vez la estoy viendo como una candidata a la alcaldía de Málaga. Ha tardado 42 minutos en introducir el tema. Como alguien tenía que hacerlo. Y yo lo iba a hacer de todas formas, ¿no crees? Entonces, ¿a usted le daría miedo ser candidata a la alcaldía de Málaga? ¿Le da respeto a eso o usted asumiría ese...? Hombre, yo creo que a cualquiera que pueda asumir esa responsabilidad la tiene que asumir con el mayor de los respetos, sobre todo si fuese detrás de alguien como es el alcalde, que es Paco de la Torre, que yo creo que es indudable, incuestionable, que es el mejor alcalde y posiblemente el mejor alcalde no solamente que ha tenido esta ciudad hasta ahora, sino el que tendrá en muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que a cualquiera le puede imponer. Ahora, yo me siento absolutamente satisfecha con las funciones que tengo ahora, no aspiro a nada que no sea cumplir con mis funciones, las que me ha delegado el alcalde. Pero no se vaya usted por esa pregunta que estoy esperando de su parte. Pero a usted le gustaría ser, llegado el momento, yo no digo si esta legislatura, ¿a usted le haría ilusión ser candidata a la alcaldía de Málaga? A cualquiera le hace ilusión representar, trabajar en su ciudad, que es lo que a mí me hace ilusión, poder aportar, poder servir a mi ciudad, eso es lo que me hace ilusión y de verdad que es lo que me llena. Y bueno, pues ahora intento, más que nunca, será posiblemente por la edad, ¿no? Porque vamos cumpliendo años, pero intento vivir el día a día, el presente, vivir en el pasado, me genera depresión, vivir en el futuro me genera ansiedad, así que intento tener los pies en el suelo, desempeñar, como digo, mis funciones con responsabilidad, que es lo que intento pero si eso está hacer muy bien, cada día. Yo le he hecho una pregunta muy concreta, ¿a usted le haría ilusión? A cualquier malagueño le haría ilusión, a cualquiera. Ahora bien, respeto. Más a un concejal, se bueno, supone que el que es concejal, ¿no? O yo concejal. creo que a cualquier persona que tenga de alguna forma desempeño en la función pública, que tenga vocación de servicio público, no hay función más bonita que servir a tu ciudad. Y de hecho es algo que hemos hablado con muchos compañeros que han tenido otras... Pero hay un tema que le descargamos de la presión de la pregunta, ¿no? Pues ya no vamos a dar vuelta. Bueno, es que además llevamos muchos años reflexionando sobre esto y sigue sin ser de actualidad, bueno, sigue siendo extemporánea la pregunta, que ya ha habido... no estamos buscando a nadie para sustituir a Paco de la Torre. ¿Como alcaldesa accidental? Sí, claro, el alcalde... ¿Cómo se ha sentido?
Bueno, pues quizás con esa presión y esa responsabilidad. A ver si esto va a durar más. Siempre pues, deseando que vuelva el alcalde. Pero descargándole de esa presión, ¿no? Porque esa misma pregunta que le estamos haciendo a usted se lo podríamos hacer a otros compañeros, o incluso a la propia Carolina España, Sin ¿no? duda. A ver, le podríamos hacerla. Pero ha introducido un tema que me... Carolina España? No sé, digo por dar algún ejemplo, no sé. ¿Algún nombre? Algún nombre. Bueno, ¿no? pues porque una responsable pública, servidora pública, que está haciendo mucho por Málaga, que además de que tiene un conocimiento profundo de Málaga, porque ha servido a Málaga también muchos años, está haciendo una función muy bonita por Málaga en la responsabilidad que tiene como consejera. Yo creo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía nos podemos sentir muy representados la provincia de Málaga, por tanto, ¿por qué no? Hombre, por eso, como otros perfiles. ¿Se sentiría traicionada? Por Carolina. Bueno, Carolina, además de compañera, es amiga, por tanto, no me sentiría en ningún caso, no sentiría malestar en ningún caso, ni traición en ningún caso, porque no tengo esa aspiración, insisto, porque esta reflexión, este debate, que yo entiendo que está muy bien para estar aquí el rato, ¿no? Y para entretenernos. Yo creo que entre se nosotros. sentiría aliviada, fíjate. Bueno, cualquiera que pueda tener esa Yo he responsabilidad. insistido mucho en la ilusión que le Claro, haría además, cualquier ilusión. persona. Le he preguntado, Yo creo que sería cierta decepción, porque además el nombre que suena en las quinielas, el nombre que está de manera permanente en todas las quinielas, es el de Elisa. Bueno, pero descargando, yo insisto. Bueno, yo insisto que es extemporáneo. Bueno. El alcalde asumió un compromiso con los malagueños por 4 años y es por 4 años su compromiso. Por tanto, este debate está muy bien, para, como digo, para estar aquí un ratito de tertulia. Pero además yo soy un convencido que si la salud se lo permite, se volverá a presentar. Absolutamente, yo también estoy convencida. Y tiene una salud envidiable, eso también lo garantizo. Pero bueno, insisto, descargándole de esa presión, ha introducido un tema que me parece muy interesante y es la sombra alargada, ¿no? Absolutamente. del alcalde cuando llegue el momento. No decimos que se tenga que ya, ni mucho menos, ni nada parecido, pero que el sucesora o quien sea que ocupe la alcaldía, incluso de otro partido, que ocupe la alcaldía después de Paco de la Torre, lo va a tener bastante complicado. Pero incluso ahora, esa sombra alargada, pues si hiciéramos un debate o si hiciéramos la pregunta sobre la popularidad de los concejales, con todos los respetos, Se lo comento de la sería baja. De hecho, no hace falta... O sea, Es un gobierno muy personalista, no sé si eso a los concejales les incomoda, les molesta, no se sienten reconocidos. Sí, ¿sabe? Lo que sería muy interesante, una encuesta con la familia de los concejales, ¿no? Diciendo, oye, el modelo de alcalde de Paco de la Torre de 24/7... Es inviable. Esa sería más compleja. Esa encuesta sería muy negativa. Sería muy negativa porque efectivamente él tiene una agenda de trabajo, todos lo conocemos, ¿no? Que es 24/7. Y es cierto que exige pues mucho también a su equipo y exige esa dedicación, esa entrega que él entiende que le debemos a los malagueños. Por tanto, el que asume ese papel, el que asume ese reto, que es el que bueno, pues nos plantea el alcalde de acompañarle en la lista, sabemos. Sí, pero muy luego bien a lo hablamos que mucho de vamos. conciliación y de igualdad y tal y cual, y no se da ejemplo. Es decir, que no se puede conciliar con un modelo 24/7. Sí, Me refiero no a él, es que a lo mejor complicado, tiene es su complejo, estructura. pero bueno, incluso en estructuras ya no de municipales, ¿no? En la estructura de partido, esto es un debate que nosotros hemos abierto en el seno del partido, que incluso... Que de hecho, y perdón la interrupción, Patricia Navarro, decía, sí. cuando llegó a la presidencia del Partido Popular en Málaga, dijo, voy a poner en marcha un plan de conciliación que no está pudiendo poner en marcha, no porque no quiera, sino porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque efectivamente nos gusta ya no solamente el trabajo de administración, el trabajo de gestión, incluso el trabajo con la prensa, las relaciones con la prensa, que es verdad que casi ha sido de las medidas que inicialmente se implementaron, de no remitir a los medios de comunicación notas de prensa a partir de X horas para que, sobre todo, bueno, pues aquellos que tienen mayores responsabilidades familiares pudieran conciliar, pero es cierto que bueno, pues tenemos mucha relación, mucho vínculo con muchos colectivos y organizaciones de la provincia y de Málaga capital y bueno, pues buscan horarios que son difíciles de conciliar, porque efectivamente ellos buscan horarios que permitan pues el trabajo también en sus compromisos laborales. Estos generalmente son organizaciones las que desempeñan funciones de forma voluntaria, con lo cual es difícil, ¿no? Porque al final necesitas y quieres y te gusta tener presencia y esa relación directa con la gente, con los colectivos, y son pues a cualquier horario posible. ¿A qué hora termina usted de trabajar? Bueno, pues depende del día, ¿no? Pero yo por ponerle un ejemplo, me apunté a yoga porque había horario a partir de las 8:30 de la noche y es difícil que vaya una vez en semana.
Entonces, bueno, pues generalmente... Ya sabemos que está preocupada. Eso que ha dicho, dice, me deprime el pasado, ¿no? Claro, tienes que vivir en el presente, estoy trabajando la meditación. Sí, ¿no? Menos de lo que me gustaría, porque efectivamente es complicado con el horario, ¿no? Generalmente no suelo llegar antes de las 8:30. ¿Tiene usted familia? Digo para que los espectadores ya se enteren si está... No tengo hijos, tengo pareja, tengo una junterita decente. Ah. Junterita decente. Todas las junteras son decentes. La mía es muy decente. Eso es lo que dice la abuela. Claro. Junterita decente. Bueno, yo creo que encantado de que haya estado aquí porque yo creo, además ha debatido ha entrado en todos los temas y que no es fácil tener No, Elisa no esquiva. Lo que pasa es que a veces a estos magníficos profesionales es difícil encontrar la vía de entrada. Y le invitamos a seguir. Combativa, pero esas son las formas. Son las formas, bueno, pues nos parece estupendo. Le invitamos a una próxima ocasión porque nos gusta mucho hablar sobre Málaga y a ustedes despedimos a Elisa Pérez de Siles y a ustedes le decimos que sigan ahí, que volvemos enseguida. Pues encaramos la recta final, nunca mejor dicho, de esta temporada del Alameda, en los últimos 25 minutos de esta primera temporada del año, de la mesa de debate de la Alameda, en la que pues solemos hablar, como les decía, de todo lo que interesa. Y si hay algo que interesa, como la semana pasada ocurrió cuando hablamos del Málaga Club de Fútbol, ahora mismo en la ciudad, pues es ese playoff por el título que está jugando el Unicaja de baloncesto, motivo por el cual hemos querido en este último sprint de la Alameda pues hablar un poco de lo que ha sido la temporada y especialmente lo que puede ser, que hay mucho optimismo alrededor del equipo de Ivonne Navarro. Y para hablar de ello, además de Alberto Gómez y de Javier Recio, pues contamos con Pedro Ramírez. Hola, buenas noches. Bueno, colaborador de Sur también, es entrenador del Unicaja, entrenador de baloncesto, es para toda la vida, ¿no? Lo de ser entrenador es algo tan vocacional que uno se siente un poco entrenador toda la vida, sí. Y cofrade también, y un montón de cosas, como ya saben, en la ciudad. Y también con Juan Calderón, el súper especialista en baloncesto. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y bueno, empezamos por vosotros. Y Juan, explícanos un poco, vamos a hacer un pequeño análisis rápido de lo que ha sido la temporada. En campeón de la liga regular, cosa que solo había ocurrido una vez en la historia del club malagueño, y bueno, un título europeo, y bueno, yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, de momento, ¿no? Empezó incluso con una final de la Supercopa, ¿no? Empezando por el verano. Yo creo que dentro de unos años, pues a nosotros los periodistas que nos gusta mucho analizar todos los datos, pues seguramente acudiremos siempre a esta temporada por la gran cantidad de registros que ha acumulado. De récord, ¿no? De récord, de registros históricos y en general yo creo que de buen juego, ¿no? Que lo comentábamos con Pedro justo antes de empezar el programa. El Unicaja es un equipo que yo creo que a todos los aficionados, independientemente sean de Málaga o no, pues les gusta verlo jugar por el estilo que practica, ¿no? Y que ha logrado una gran continuidad, que es la clave de lo que estamos viendo esta temporada, de lo que vimos la temporada pasada y ojalá, pues bueno. Pero es curioso, Pedro, como primero la continuidad de Ivonne Navarro ha sido, ¿no? Una de las claves de lo que está pasando, luego ver de nuevo el pabellón Martín Carpena, ¿no? El Palacio, lleno, ¿no? Y con una comunión entre la afición y el equipo. Hacía tiempo que no se vivía que todas las piezas encajasen tan bien, ¿no? Sí, la verdad es que además es algo que es la aspiración de todo el mundo, pero muy difícil de lograr, ¿no? Es verdad que el equipo venía de una temporada muy mala, donde incluso el entrenador, que fue fichado a mitad de temporada, estuvo en entredicho porque los últimos partes de la temporada fue malísima, pero la apuesta por el entrenador fue decidida. Yo creo que el club tuvo claro la apuesta por el entrenador, pero quizás eso también facilitó la valentía a la hora de cambiar prácticamente el proyecto y fichar 9 jugadores nuevos, ¿no? Y que 9 jugadores nuevos encajaran dentro del proyecto, yo creo que es realmente algo, un hito histórico muy difícil de conseguir, ¿no? Para mí el entrenador tiene un mérito crucial, por supuesto la valentía del club y el buen trabajo que se está haciendo del club y la apuesta,
pero por supuesto también el entrenador, porque tú, Manolo, lo sabes muy bien, que a veces la longitud de una plantilla y el rendimiento de una plantilla tiene mucho que ver con la confianza que los entrenadores pongan en ella, ¿no? Y como algunos jugadores incluso que realmente no estaban en su mejor momento, siempre el entrenador ha apostado por todos, a todos le ha dado sus minutos, confianza y tal, y al final ha conseguido un roster larguísimo, dando una rentabilidad y un rendimiento enorme, y durante 2 temporadas consecutivas consiguiendo títulos y tal. La verdad es que sacaban los objetivos porque ya no solamente los resultados, sino es que el juego que está haciendo Unicaja es muy meritorio. Y al final Unicaja es lo que yo creo que cualquier empresa, cualquier organización quiere tener, porque se basa en los valores que todos nos gustaría tener en nuestros trabajos y en todo, ¿no? Es la humildad, el trabajo, el que todo el mundo sepa compartir el balón, el que todo el mundo asuma sus roles, es decir, lo que se ha conseguido es tremendo. Es que esto es una opinión personal, que cuando la estructura está pacificada, hay orden, no hay problema, no hay... Yo creo que eso cala, y yo creo que en el fútbol se puede ver Madrid-Barça, un club con una estructura, digamos, sin problemas, ¿no? Y luego el Barça tirándose los trazos permanentes a la cabeza. El club, en Unicaja, cuando ha conseguido que la estructura, ¿no? Bueno, me refiero banco, tenemos fundación... el ejemplo aquí, claro, en Málaga, en el mismo Unicaja, en el año, podemos decir, el desenlace final, ¿no? Sí. de esa guerra, fundación, banco. Sí, cuando salió Braulio Medel. Cuando sale Braulio Medel, entonces ese año era de enorme inestabilidad en el propio club, ¿no? Cuando desembarca el actual presidente. Sí, López Nieto. Y entonces, ¿cuál es el resultado? La peor temporada de la historia. Viene desde el fondo del mar hasta esa gran reconstrucción, y ahora ya hay la unificación y la paz, podemos decir, entre el propietario y el principal patrocinador, pues da como resultado pues este periodo de estabilidad, ¿no? Es que fue la mayor crisis que ha sufrido Unicaja y la Fundación Unicaja, una crisis institucional sin precedentes, reputacional, de gobernanza, y una crisis de ese tipo es como un tsunami, no hay nadie que salga ileso de ahí, ni siquiera el equipo de baloncesto. Yo recuerdo que lo comentábamos, y lo hemos escrito muchas veces, aquel equipo estaba hecho por 3 presidentes y 3 directores deportivos. Es que era muy difícil que saliese bien. Claro. Por mucho que se invirtiese y es que tenía buenos jugadores, ¿no? Es decir, una parte del actual equipo pues viene de esa época, pero es muy difícil porque hay diferentes opiniones, diferentes teorías de cuál debe ser tu apuesta deportiva, entonces era imposible que aquello saliese bien. Y muchas más distracciones al final, o sea, cuando te levantas todos los días con una polémica nueva, con una polémica diferente, eso claro, en lo deportivo también afecta. Al final llega. En lo deportivo yo viví una experiencia, poco ya hace mucho tiempo, pero que yo siempre lo pongo de ejemplo, y es que cuando Mayoral empezó a patrocinar al equipo de baloncesto de Maristas, nosotros fuimos mejores de un día para otro. Es decir, teníamos una marca, en cuanto tuvimos la marca Mayoral... Igual porque cobraba regularmente, a lo mejor. No ya porque cobraba, porque todavía no habíamos cobrado ni el primer mes, sino que cuando tú sabes que tienes detrás una marca tan importante, tú en ese día, el día siguiente eres mejor jugador, mejor entrenador, mejor todo, ¿no? De todas maneras, yo creo que es muy importante que se ha incidido en lo de que se ha recuperado la ilusión. Hemos tenido algunos años que el pabellón pues no se llenaba y había bastante... Sin ser el rendimiento del equipo malo. Sí, pero había como una especie de divorcio, entendedme, que no había un entusiasmo como el que se percibe ahora. Y ahora el Unicaja puede optar a ser campeón de liga y eso se palpa en el ambiente, y la afición está realmente ilusionada después de que ha terminado por segunda vez en la historia como líder de la liga regular. Pues la gente está ilusionada. Yo creo que... Acaba de introducir Javier el tema, ¿no? Que es, ¿y ahora qué puede pasar? ¿No? Porque ahora hay una eliminatoria entre Murcia y Valencia, sí, del que sale el próximo rival en semifinales de Unicaja. ¿Y qué creéis que puede pasar? O sea, bueno, puede pasar de todo, ¿no? Lo mejor es que haya 2 o 3 prórrogas en el tercer partido. Eso es lo mejor que puede pasar. Que llegue el equipo y llegue, ¿no? Ya de hecho, de entrada del segundo partido de esa eliminatoria, pues ya el Valencia sale con un par de jugadores más lesionados. El Murcia ha perdido a los 2 pivos, ¿no? Es decir, el escenario es, y no te voy a decir
perfecto, casi idílico para el Unicaja. Encima, en el cruce, el Real Madrid juega la Final Four ahora de la Euroliga, es decir, que es tu gran contrincante con el que has estado peleando por el título, va a llegar muy desgastado, más desgastado todavía. El Barcelona ya hemos visto que no es ese equipo sólido, ¿no? Que imbatible. Muy regular. Es decir, toda la temporada. Debe ser vosotros este año. Que sois más entendidos, que dais por hecho que llega a la final. Bueno, dar por hecho no se puede dar por hecho nada. Hay que reconocer que el Valencia es de las grandes explosiones de presupuesto y de talento que ha habido en las últimas temporadas. La apuesta de la familia Ross de Mercadona por el Valencia ha sido muy fuerte, el presupuesto es muy alto y tiene un equipazo, pero el rendimiento que están dando no se asemeja para nada. Como Paris Saint-Germain. Claro, pues puede ser. Que el dinero no... Debe ser frustrante, no. pero claro, tiene un potencial enorme, entonces hay que respetarlo. Ahora, para mí la clave es que el Unicaja tiene que gestionar la presión, porque inevitablemente, a pesar de que el presupuesto del Valencia sea mayor, el favorito es el Unicaja. Y no lo es porque nadie quiera colgar un cartelito de favorito a nadie, sino porque es que se lo ha ganado ellos en la pista. A mí hay una cosa que me Y llama porque tiene ventaja de campo también, claro, no lo olvidemos. Cómo se construye a lo mejor la mentalidad de ganador de los equipos, ¿no? Hay mucho debate entre los aficionados de si este Unicaja es mejor que el del 2005, 2006 y tal. Pues a mí me lo preguntaba alguno de los jugadores de aquel equipo estos días, yo decía que no. ¿Por qué? Porque en aquel equipo tú tenías un grupo de 10 ganadores. Eso eran tíos líderes, súper competitivos. Recuérdalo. Bueno, Berni, Cabeza, Pepe Sánchez, Garbajosa, Marcus Brown, Risachel, Walter Herman, en fin, Santiago, es decir, líderes. Tú entrabas allí, alguna conversación con Escariol me decía que tú entrabas allí en el vestuario y tenías que pelear, ¿sabes lo que te digo? Esa mentalidad quizá ahora sí se está construyendo. Es decir, ha ganado la Champions, ha jugado la final de la Supercopa, ha jugado una Final Four aunque no salió bien, y ahora pues vas construyendo esa mentalidad. El futuro, pues posiblemente, si se mantiene el proyecto, estás ante un equipo o un grupo, no te voy a decir el equipo entero, porque es muy difícil que se repita de mantener la plantilla entera, pero sobre el que a lo mejor construir un proyecto de posiblemente hasta cuando tenga el contrato del entrenador, 2026, ¿no? Lo que pasa es que ese es un gran reto, eso es un gran reto porque todos sabemos que en el deporte todo es mucho más efímero y los equipos es algo vivo, que hay que actualizar permanentemente, que necesita no acomodarse jamás, que tiene que mantener la competitividad entre los propios jugadores y claro, todas esas renovaciones y toda esa exigencia a un equipo que ha dado tan buen rendimiento, luego no hay que olvidar que muchos jugadores están en la libreta de muchos directores deportivos de Euroliga. Quizás por eso no sería bueno, desde mi punto de vista, que esa competencia y esa competitividad se mantuviera si se aspirara a algo más. O sea, si se jugara la Euroliga. Claro que el jugador... Si en Europa nos conformamos con jugar la Champions, que no nos engañemos, está muy bien que la hayamos ganado, pero es un torneo que está a años luz de la Euroliga. Entonces yo creo que el club tiene que apostar por jugar la Euroliga desde mi punto de vista. Yo creo que debe ser... Eso es lo que puede permitir que grandes jugadores lleguen aquí. Sí, lo que pasa es que para jugar la Euroliga, ya lo ha dicho algún patrocinador o incluso la propia propiedad del club, dice, bueno, si se quiere que el Unicaja juegue la Euroliga, no solo se tienen que mojar, por entenderlo así, el patrocinador principal, Unicaja, ¿no? Y la fundación, sino que tendría que ser la propia ciudad, las instituciones, la administración. Esto es un proyecto de envergadura y que evidentemente tiene que liderarlo el propietario, probablemente, no el club, el propietario, tener claro que quiere estar en esa competición y aglutinar a todas las instituciones y saber si Málaga queremos estar en Euroliga, porque el nivel de exigencia de la Euroliga es muy fuerte. Vamos a jugar contra equipos de Euroliga que llevan 30 partidos o 25 partidos más jugados. ¿Cuántos partidos más jugados? Eso lo sabes tú mejor que yo. Es que le he hecho hoy la cuenta. Claro. El Madrid va a llegar a la semifinal contra el Barcelona, Barça o Tenerife. Barça o Tenerife, va a llegar con 76 partidos entre Liga y Euroliga. Y luego tienes que echarle los 3 de la Copa más los 2 de la Supercopa. Es decir, 80 y tantos partidos. Por 50 y tantos, claro. ¿no? O sea, que estamos hablando la diferencia de que el desgaste es muy una importante. temporada, es una liga completa. El desgaste afecta a todo.
afecta a todo, pero no a todo el equipo. Por ejemplo, para eso necesitas un roster mucho, o sea, una plantilla mucho más profunda. Pero le pasa a Valencia y a Vitoria, ¿no? Que al final son equipazos que acusan, ¿no? Por ejemplo, Valencia y Vitoria lo han acusado, bueno, Vitoria que se ha quedado fuera de los playoffs y el Valencia, bueno, ha estado tan errático toda la temporada. Ahí yo entiendo que el dinero es importante, ¿no? Pero claro, tú también tienes que evaluar las decisiones que se toman. Valencia pierde, por ponerte, se le lesiona a un jugador no le funciona, pues trata de fichar pues lo mejor que había en el mercado. Pangos, por ejemplo, Kevin Pangos, el canadiense. O si te lesiona un pívot, pues te trae a este que ¿cómo se llama? Alfa Cava, ¿no? Me parece que se ha traído. Pues, pero el Baskonia ha ido con el freno de mano. Pues ficho a uno de 37 años, otro que viene lesionado. Entonces, claro, si va... Pero es verdad que hay una diferencia de mentalidad, ¿no? Sobre todo en el caso del Baskonia, no habla ya del Madrid y Barcelona. El Baskonia se siente equipo de Euroliga y para ellos el fracaso es la Euroliga, no es el no haberse metido en el playoff de la ACB, porque para ellos la prioridad es la Euroliga. La gente va más a la Euroliga que a la Liga ACB, la asistencia al pabellón. Es decir, esa mentalidad también tenemos que cambiarla aquí, si queremos realmente estar en esa competición. Y os pregunto a los dos, a veces dicen, sí, la Euroliga, pero cuando venía aquí el Olympiacos, el Maccabi, claro, el pabellón no se llenaba. No se llenaba. Bueno, pero yo te voy a hacer otro razonamiento. Tú estás jugando la Champions este año y Pedro ha visto todos los partidos allí conmigo en la grada del Carpena. Pues tú eso lo vas a aguantar una temporada. Ese interés de la Champions. ¿Por qué? Porque son equipos, algunos hemos visto equipos de un nivel, no te voy a decir del oro, pero casi posiblemente del oro, de la segunda categoría nacional. Entonces el aficionado eso al final va a priorizar. ¿Qué hago? ¿Voy a ver el Real Madrid el fin de semana o al Bilbao o al Baskonia el fin de semana que viene o al Valencia o el Murcia que ahora está en auge? ¿O voy a ver al Falco o voy a ver al...? Entonces, claro, un martes a las 8:30 de la noche, pues entonces al final se produce esa tendencia, ¿no? Yeah. También la Euroliga de ahora no es la de antes. Tú ahora la Euroliga ha batido todos los récords de asistencia. Es récord total de la historia de la Euroliga esta temporada. El Panathinaikos tiene vendidos los tickets, o sea, los abonos de la próxima temporada. Todos, completos. Pues es un equipo muy bueno, ¿no? Es decir, la Euroliga genera expectación. Pero no olvidemos que aquí hay una asignatura pendiente en el baloncesto europeo y es que no podemos tener 3 competiciones. No. Eso está ya demostrado. Ya pasó con la Copa Cora que se ganó, que fue ya cuando hubo la primera división entre lo que fue la Superliga o la Supraliga que le llamaban y tal, que era cuando los clubes crearon su propia estructura. Y la FIBA estaba por otro lado. Y ahora estamos en las mismas y está claro que hace falta una segunda competición fuerte que puede ser realmente un paso intermedio. Yo creo que es muy interesante para el buen aficionado y que haya alguna posibilidad de dar el salto en el buen momento deportivo de los equipos y también cuando económicamente tú te lo puedes permitir. Pero claro, estamos hablando de competición semicerrada, con 11 propietarios, donde los demás entran por invitación. La liga que quiere hacer Florentino Pérez claro, pero que europeo, en el baloncesto lleva 20 años. Sí. Que el baloncesto lleva 20 años. Claro, pero ya está 25. consolidada. Está consolidada. El Partizan en Belgrado nos comentaba Zoran Savic, que es el director general, que ha ganado 10 millones de euros solo en ticketing. Imagínate. Es una locura en el mundo del baloncesto, que es un deporte históricamente... 10 millones eso vendiendo los tickets muy altos, ¿no? Bueno, es que tienen 24.000 asientos en cada partido. Y la afición es tremenda. No para ir a ver la Final Four de la Champions, sino para... Claro, entonces te demuestra que no había ni Dios. Que el producto es rentable, o sea, el producto es atractivo. Pero en este caso la Champions todavía ni ha llegado ni va a llegar, porque dejará de existir, pues si no es la próxima temporada, pues será la siguiente. Asistiremos a esa competición que se está gestando nueva. Como de 2 categorías, ¿no? ¿O cómo? Pues serán 2 conferencias, a lo mejor, por ahorrar en viajes, o 16 equipos por un lado, 16 equipos por otro. Pero entonces baja el nivel de la Euroliga, ¿no? No, la Euroliga se mantiene firme. La Euroliga se mantiene, será el segundo escalón. ¿Ahí quién puede estar? Pues bueno, pues estará Gran Canaria, Juventud, Unicaja, Tenerife, 4 de 5 equipos españoles, algunos turcos punteros. Pero es que el pedigrí de la Champions, vaya, el palmarés de la Champions es básicamente español. Que le han ganado Burgos, Tenerife varias veces, ahora Unicaja. ¿Pero tú serías partidario de que el Unicaja estuviera en la Yo creo que hay que ir paso a paso, pero en mi opinión,
respetando por supuesto a todo el mundo, creo que el proyecto del Unicaja, a mí como aficionado, lo que me gustaría es que hubiera un proyecto para que en un plazo determinado y coherente y lógico aspiráramos a estar otra vez en la Euroliga. Claro, lo que pasa es que hay una que son de la 8 de la mañana, porque creo que entonces sería muy peligroso. Claro, pero hay una espada de Damocles, y Alberto, te miro a ti, hay una espada de Damocles, el futuro del banco, en el sentido, es decir, si el banco entra en una operación corporativa. Claro. Bueno, el sector bancario ahora mismo está en una situación delicada, con una tendencia evidente a fusiones. Sí, a la concentración. Ya está Unicaja señalada bajo el foco, absorbió a Liberbank, pero claro, ahora con la operación entre Sabadell y BBVA, pues está ahí, siempre está con la espada de Damocles un poco encima, pensando qué va a pasar también con el Santander, incluso, que se ha hablado de posibles fusiones con él, absorciones serían en este caso, porque son bancos más grandes. ¿Y qué pasaría entonces con el club de baloncesto? O sea, que esa espada de Damocles, es verdad que el propietario es la fundación, pero claro, la fundación perdería. Como obra social tampoco puede absorber todo, ¿no? Perdería un porcentaje muy importante del accionariado de ese nuevo banco, hipotético por otra parte, no hay nada encima de la mesa de momento. Pero ese riesgo se corre ya también ahora, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, y volviendo a la final, Juan, ya has dicho que te gustaría un tercer partido Murcia-Valencia con tres prórrogas. Tres prórrogas. No digo lesionado porque no le deseamos la lesión a nadie, pero vaya, que estuvieran todo hecho, ¿no? Y yo entiendo que será el Madrid, ¿no? Teóricamente, si el Unicaja hace los deberes contra el Murcia o el Valencia. Ahora hemos visto que el Madrid no es inabordable. En otras temporadas, a 5 partidos siempre. ¿Por qué no es ahora tan...? Bueno, yo creo que tiene una temporada muy exigente. Empezó extraordinariamente bien, y es verdad que en la segunda parte de la temporada ha bajado un poquito su nivel de prestaciones, ha perdido partidos, también está dentro de lo normal, pero vaya, yo sigo pensando que el Madrid es favorito, ¿no? Es claro favorito porque por el potencial que tiene, por el nivel que tiene. Vamos a ver qué le pasa a la Final Four. Es verdad que ha perdido un jugador importante, Deck, ¿no? Como Gaby Deck, que no solamente es uno más de la plantilla, de los muy buenos que tiene, sino que es un jugador que en momentos importantes suele estar en las competiciones importantes, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Unicaja, por el nivel de juego que ha demostrado, pues, y con la ventaja de campo, se lo va a poner muy difícil, seguro. Pero vaya, da al Madrid como ganador, antes de enfrentarse al Valencia o Barcelona, que se la juega hoy con Tenerife. Por cierto, juega el segundo partido en Tenerife. El Barcelona está necesitadísimo de éxito de campo. A mí me da más miedo el Barcelona que el Madrid, porque es nuestra bestia negra. Yo no sé qué nos pasa con el Barça, que siempre en los momentos clave nos gana. Bueno, pero todo tiene su fin, ¿no? Ojalá. Todo tiene su fin, ¿no? También era nuestra bestia negra el Tenerife en los últimos años, y ya, pues ese obstáculo pues ya lo hemos superado. Yo creo que el Barcelona ya ahora mismo igual que el Unicaja, su clave es esa continuidad en el proyecto. El Barcelona está un poco ahí no está muy claro qué tipo de equipo ha construido, ¿no? A nivel de todo. Le pasa algo parecido a lo que ha comentado antes Manolo, es decir, la institución es inestable. Mira, hoy se ha conocido que ha renunciado a su equipo femenino en la Liga Endesa porque le cuesta, no sé si eran 500... Sí, es verdad, 500.000 euros. Con desagrado, que han renunciado a la plaza. Es decir, la Liga Endesa femenina. El Barcelona. El Barcelona. Es decir, estamos hablando del segundo equipo más importante del mundo, ¿no? Tercero, y no tiene, ¿cuánto? 500 o un millón. Para un equipo femenino, es llamativo en la primera categoría. Con un presupuesto de no sé cuántos millones, ¿no? Pero, entonces todo eso al final, pues esa corriente negativa. Ya están un poco empezando a recelar del fútbol femenino por lo que ya vale. Porque le cuesta bastante. Le cuesta el dinero. Le cuesta bastante dinero. ¿Y cuál puede ser la clave en esto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el equipo acusó esa presión, ¿no? Que preferían jugar fuera de casa que dentro. Es decir, eso, ¿cuál crees que tú va a ser la clave para que el Unicaja mantenga el nivel de aquí al final? Sea cual sea el resultado, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido fundamental acabar primero la fase regular. Eso, si tú quieres abordar a cualquiera de esos equipos, del Madrid y el Barcelona, tener los 2 primeros partidos aquí y luego ir a morir a un tercero. Esa es la clave, absolutamente. Y va a ser lo que va a condicionar la eliminatoria. Ganar en el Carpena, lo hemos visto este año, es súper difícil, muy, muy difícil. ¿Cuántos partidos ha perdido? Ha perdido 2 partidos, ¿no? 2 partidos. Contra el Madrid fue uno. Madrid y contra el Valencia, precisamente, al principio de la Liga, que perdió 3 partidos seguidos ahí en esa duda. Pero es que el Unicaja, desde
octubre hasta aquí prácticamente no ha perdido. Fuera de casa ha perdido 4 partidos y los primeros perdió contra Zaragoza y contra Gran Canaria en el mes de octubre. Es decir, desde octubre hasta ahora solo ha perdido 2 partidos como visitante. Es decir, el balance es como para decir, yo puedo ganar en Madrid, perfectamente, como lo hizo, ¿no? Ya lo O sea hizo. que, Especial. esa confianza que tiene el equipo y lo de la presión, yo creo que eso incluso se ha podido superar. Bueno, el título, tal. Sí, la victoria en la Champions, ¿no? Sí. Eso Hombre, el yo creo que Unicaja ha- tiene poca presión en el sentido de que jugártela con... sí. Con el Madrid nunca no es Claro, si presión. llega a ¿no? esa cruce, estamos dando por hecho, ¿no?, que la semifinal... Luego la motivación de los jugadores. Supera, ¿no?, que hay que Que es otro respetar cantar, y claro. será otro cantar. Pero evidentemente el Unicaja, después de lo que ha conseguido, el que pueda perder ahora no le va a Sí, significar ya no ningún tiene tanta traspié presión. en su crédito y no tiene tanta presión. Pero evidentemente ir como favorito a la eliminatoria y con ventaja de campo es una presión añadida. Lo vimos lo vimos entre comillas, con el Manresa en el primer tiempo, que le costó trabajo entrar en el partido, aunque esto lo ha pasado otras veces, ¿no? Yo creo que saber gestionar la presión y saber jugar con ese papel de equipo que tiene una oportunidad importante y para ser reconocible y ser ellos mismos, yo creo que ese es el gran reto ¿No que creéis que también ya tener un título Ya, eso también baja te libera un poco, ¿no? Te libera un poquito. Hombre, que te libera De presión. totalmente. Claro. Eso es lo que hablábamos antes de la mentalidad de equipo ganador. Es decir, yo puedo ganar. Ganas, aunque sea la Champions, ¿no?, que no es el primer escaparate europeo, pero has ganado, ¿no? Entonces, y vienes de ganar la Copa. Es decir, tú ya sabes cómo afrontar este tipo de partidos. Y Borja Navarro dijo una cosa que llamó mucho la atención, que decía, haber quedado campeón de la temporada regular es un mojón. Un mojón, sí. Bueno, Y pero eso por era un un mensaje a los jugadores casi, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, él decía que, que la prensa no le metiera más presión de la cuenta ya, que bastante presión tenía, y por otro lado, él estaba metiendo presión a sus jugadores diciéndole, no hemos hecho nada. no hemos ¿Por hecho qué? nada. Porque él cree en su equipo y cree que hay que darla todo hasta el final. Y yo creo que el equipo pues, está en ese estado de confianza y de fe y de hambre todavía para aspirar a lo que sea. Bueno, Juan, y ese nombre, ese jugador que yo nunca, que ha publicado hoy, ¿qué le pasa a...? Bueno, Dinero Setoski. ¿Eh? Dinero Setoski es un caso llamativo, ¿no? Lo que le ha pasado después de la... desde 30 de marzo, ¿no? Incluso... Bueno, quizá lo que hemos hablado, ¿no? La presión... 50 segundos, ¿qué nos queda? Pues quizás de verse en el primer escaparate europeo, pues yo creo que le ha pasado. No tenemos constancia a lo mejor de que tenga algún problema de índole personal. Su familia está aquí, está arropado por el club, el entrenador le ha echado un gancho ahí para intentar recuperarlo. Y sin él, que son 13 o 14 puntos por partido, y sin Perry, que son otros tantos, el Unicaja ha perdido 25 puntos y ha llegado fácil a las semifinales de la Liga. Hay que recuperarlo, como dice el entrenador. Muy bien, bueno, pues esperemos que podamos celebrar ese título de Liga, que no estaría nada mal. Y a ver si al Málaga se le pega algo. A ver. Porque en caso lo estamos pasando muy bien con Hombre. las canchas de baloncesto. Y ya lo hemos pasado bien. Hay que felicitar al club y a... Bueno, pues gracias Pedro, gracias Javier, Juan, qué alegría verte por aquí. Yo vengo de vez en cuando aquí. Sí. Gracias Alberto y especialmente gracias a todos ustedes. Último programa de esta temporada y volveremos después del verano con otra temporada y con muchos cambios que ya irán viendo. Hasta entonces.